El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos en la recta final de A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Persisten las preocupaciones por parte de las instituciones de educación superior en torno a la decisión del gobierno de recortar su presupuesto. La semana anterior hubo una decisión del Pleno de la Corte Constitucional con 8 votos a favor de los 8 jueces presentes en ese momento en la sesión. Se resolvió dar paso a medidas cautelares que implican la suspensión de este recorte dispuesto por el gobierno mientras se analiza una acción de incumplimiento que fue presentada por varios sectores sociales. El fin de semana, el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hizo una declaración que ha sido, digamos, materia de una serie de interpretaciones, pero que se entendería que desde la óptica del gobierno no hay la intención de no dar paso a ese recorte. El argumento es, palabras del ministro Richard Martínez, que las universidades en promedio ejecutaron el 87% de su presupuesto el año anterior, que el 13% no lo ejecutaron y que la reducción implica el 10%. Vamos a desmenuzar este aspecto en nuestra siguiente entrevista. Silrat, por favor. Así es, Fabri, nos encontramos ya en estos momentos con Andrés Cervantes. Él es abogado de los estudiantes y los profesores de la Universidad de Guayaquil y también de la ESPOL. Bienvenido, Andrés, buenos días. Muy buenos días, Silrat, Fabricio, Wendy, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, inicio preguntándole el tema de coyuntura. El presidente Lenín Moreno acaba de entregar algunas medidas económicas, de dar a conocer algunos recortes también que se van a dar a escala nacional. ¿Temen ustedes que nuevamente se toque por ahí el presupuesto? Porque se está hablando de reducción de gastos en varios temas, ¿no? Bueno, la verdad es que habría que esperar porque, digamos, la presentación del presidente ha sido realizada en muy escasos minutos y hay que ver cómo se traduce a nivel de normativa. Lo que sí le puedo hacer referencia es que el Ministerio de Economía y Finanzas, por vía de circular, ya procedió a confiscar los bienes de las universidades públicas, que fue lo que impulsó la demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Es decir, el recorte ya se dio por parte del gobierno, desde antes de este anuncio. El recorte ya se dio por parte del gobierno, es lo que usted nos está señalando, pero ¿y qué pasa con la acción de la Corte Constitucional en la que suspendía, al menos temporalmente, este tema? Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque es un tema fascinante. Efectivamente, hay una circular de un día para otro, las universidades ingresaron al sistema por el cual controlan sus fondos y utilizan aquellos para contratar, y en el caso del ESPOL, por ejemplo, un día se levantaron, entraron al sistema y vieron que tenían 5,5 millones menos de dólares. Entonces, claro, la Corte Constitucional, diligentemente y apegada a derecho, porque aquí no hay otra interpretación de la Constitución y la ley, porque esto es clarísimo, dispuso la suspensión de esa circular del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto lo hizo el día 12 de mayo. Estamos 19 de mayo y el ministro de Economía no cumple. La Constitución dice clarísimamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales también dice clarísimamente que si un funcionario no cumple con medidas cautelares o con decisiones de la Corte Constitucional, tiene que ser destituido. Es decir, el economista Martínez y el viceministro Carrillo, me parece que se llama, tienen que ser destituidos. A ver, pero si ya se realizó este recorte, ¿fue previo a la medida otorgada por la Corte Constitucional? Que se les hizo ya que usted está señalando que ya se les retiró el presupuesto. Por supuesto, esto es de conocimiento público. Se hizo un recorte de más o menos 100 millones de dólares a más de 30 universidades y politécnicas a nivel nacional. Y por eso es que surge la demanda de incumplimiento y por eso es que surgen las medidas cautelares. Fue una medida totalmente arbitraria, unilateral e inconsulta del gobierno, de un día para otro. Es decir, que ustedes con la medida esperan que se les repongan estos recursos que ya fueron retirados de las universidades. Inmediatamente, estamos esperando. De hecho, he presentado ya algunas insistencias ante la Corte Constitucional y puedo informar que ya nos han convocado para el día 28 de mayo
para tener una audiencia pública, para enfrentar cara a cara al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría de Educación Superior, a la Presidencia de la República, y para insistir en nuestro pedido de que devuelvan esos 100 millones de dólares, porque es una confiscación, y para que destituyan al ministro Richard Martínez, porque así lo dice la ley. Entonces, yo quisiera hacer la reflexión de que el día de hoy es los fondos de la universidad pública. ¿Y qué va a pasar cuando se meta mañana el gobierno con los fondos de cualquier trabajador? Como están haciendo, por cierto, con estas medidas que no voy a comentar en profundidad, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy son la universidad y mañana... Ahora, usted colocó en sus redes sociales que asume el patrocinio de la Federación de Estudiantes y la Asociación de Profesores de la ESPOL como un amicus curiae ante la Corte Constitucional frente a lo que se considera inconstitucional, que es este recorte del presupuesto del gobierno. ¿Cuáles son las motivaciones para asumir también este tema y para colocar este amicus curiae? Bueno, lo que pasa es que en un principio yo asumí la defensa de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el recorte presupuestario de más de 100 millones de dólares, básicamente se obliga a que en cada aula haya mínimo 40 estudiantes. Y además, esa reducción de presupuesto le quita a la universidad medios para comprar tablets, financiar tablets, todo lo que se necesita para estudiar a distancia. No se puede volver a estudiar en las mismas condiciones que antes. Entonces se afecta el derecho a la educación. Pero también se afecta el derecho a la autonomía de las universidades, que está consagrado en la Constitución, porque se ven maniatadas. Un día les quitan su presupuesto y ahora no pueden contratar y las obligan a despedir profesores. Y eso a su vez incurre en una violación del derecho al trabajo de los profesores, porque de un día a otro están siendo masivamente despedidos. Entonces hay que reflexionar por dónde vamos a atajar la crisis, o afectando a los de abajo y afectando el consumo interno, o tomando otras medidas como se están tomando en Europa, en Estados Unidos, etc. Ahora, Andrés, quisiera preguntarle, y para las personas que nos están escuchando y que nos siguen, ¿qué significa un amicus curiae? ¿Qué implicaciones tiene esta medida y cuál es el contenido de la que ustedes están presentando? Bueno, como le decía, yo represento al grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil con el que somos parte procesal propiamente y con la que estamos solicitando la restitución de los 100 millones de dólares a todas las universidades y la destitución del economista Martínez, y con el amicus curiae es una opinión de un tercero técnica que brinda argumentos a la Corte para mejor resolver. Y le he hecho notar a la Corte que este caso tiene potencialidad de llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y luego se le puede virar estas acciones en contra del Estado. Es decir, de aquí en unos años podría llegar una sentencia de la Corte Interamericana sancionando a los funcionarios y al Estado que han cometido este acto arbitrario. Ese es, digamos, el objeto del amicus. Ahora, ¿cuáles son los caminos que podría tomar la Corte Constitucional luego de la medida de suspender temporalmente la reducción del presupuesto para la educación superior? En tiempos, por ejemplo, ¿cuánto le va a tomar resolver el caso? ¿Cuáles son los próximos pasos también? Bueno, la Corte Constitucional desde el principio entendió que este caso era sui generis de particular importancia social y desde el primer día acordó que lo iba a tratar con celeridad. Ordenó, digamos, normalmente se atienden las causas en el orden de entrada, se está atendiendo este caso especial y focalizadamente. Inmediatamente se ha convocado una audiencia ya para 9 días, con lo cual yo calcularía que después de la audiencia, en un mes podríamos tener, o antes, una sentencia definitiva que ordene, que es lo que yo espero, la restitución de los 100 millones de dólares y la destitución del ministro Martínez. Ahora, en caso de que en este mes probable que usted nos está señalando ya se ordene el tema de la restitución de los recursos, tomando en cuenta que el Estado ha dicho que no tiene el dinero, más allá de las acciones legales que pueda adoptar la Corte a favor de la educación superior, si no hay los recursos, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que eso es, y gracias por tocar este tema, es un discurso totalmente falaz, y le voy a explicar. Porque el ministro Martínez ayer, me parece, salió diciendo que las universidades solo ejecutaban el 82% de su presupuesto y que hasta les sobraba dinero. Eso es totalmente falso. Yo estoy presentando en el amicus curiae de la ESPOL las partidas que se han reducido efectivamente, que son las 51 y las 53, que son ¿de qué? Contratación de profesores y cumplimiento de contratos. ¿Qué quiero decir con esto? No se están cortando viajes al extranjero, no se están
cortando excesos o lujos, se están cortando profesores de universidad y se está cortando obligaciones que ya tiene la SPOL y que ya tienen las universidades. Y además de esto, tienen que tener en cuenta que es el ministerio el que autoriza los presupuestos de las universidades. Si el ministerio no autoriza, las universidades no pueden gastar, con lo cual esto es un juego vicioso y circular. Y tengo que insistir, 100 millones, que es lo que le han confiscado, porque nunca tuvieron que haberlo tocado, está totalmente dentro de lo manejable para el gobierno. Es decir, el gobierno está haciendo cortes por todos lados, pues tendrá que hacer cortes dejando fuera a la universidad pública e incidir en una u otra área, pero ese es un tema del presidente, que para eso gobierna. Es decir, que bajo su visión sí se podría hacer otros recortes que no afecten a la educación superior. Totalmente, totalmente. No me compete a mí decir en qué áreas, le compete al señor Moreno, pero en todo caso los tiene que hacer. Lo que está claro es que no puede afectar a la universidad. Ahora, pensando casa adentro, las universidades, ¿están incurriendo tal vez en gastos elevados o podrían optimizar también recursos, hacer también un poco de parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros, digamos, no estamos en contra de esa visión. A mí lo que particularmente me molesta es que haya sido una medida arbitraria, inconsulta y de un día para otro. Imagínese usted que usted se mete a revisar cuánto tiene en su cuenta bancaria y resulta que tiene $3,000 menos y nadie le explica por qué. O sea, ¿por qué el gobierno no tiene la decencia, en primer lugar? Porque eso es lo que le ha faltado al presidente y al ministro. La decencia de sentarse a conversar en una mesa con todas las universidades y acordar cómo disponer de esos presupuestos, que hubiera sido una cuestión totalmente distinta. Ahora, o sea, si es que el gobierno previamente hacía un trabajo de sentarse a conversar con los representantes de las diferentes universidades, tal vez hubiese sido un tema también de llegar a acuerdos, porque nosotros lo que habíamos dialogado con algunas autoridades de diferentes universidades aquí en el programa, aquí en la primera hora, algunos explicaron que podían hacer recortes en sus presupuestos, pero que no se alcanzaban al valor que les estaba retirando el gobierno. Entonces también se podía negociar este tema del recorte para evitar una afectación grave a la educación superior y también que se le permita continuar operando sin problemas, pero también optimizando recursos. Totalmente de acuerdo. Es decir, nadie está en contra de optimizar los recursos de la universidad pública. Hay que decirlo claro, la universidad pública no es perfecta, tiene muchos problemas de administración que se tienen que corregir, pero la solución no es quitarles los presupuestos que están en la Constitución y en la ley, porque si no, simplemente admitimos que el gobierno se puede meter con los fondos de cualquier ciudadano. Ahora, pensando específicamente en las universidades, por ejemplo, la de Guayaquil y la SPOL, ¿han ustedes analizado, visto el recorte que se les ha hecho y cuál podría ser la optimización específicamente de estos dos centros de educación superior? En realidad, de esos temas que son más propios de la administración de la universidad, no me podría pronunciar. Lo único que sí le puedo decir es que las partidas que se han cortado son las que no tenían que cortarse, la contratación de profesores y el pago de contratos que ya están celebrados. Es decir, a la SPOL y a la Universidad de Guayaquil se le van a venir demandas civiles por incumplimiento de contratos que no va a poder pagar. ¿Y quién va a responder ahí? Ahora, la universidad no, uno de los argumentos que dio el gobierno para tomar la decisión de reducir el presupuesto a la educación superior fue que la universidad no gasta en investigación. También que se ejecutó el 87%, que faltó un 13% de ejecución de los recursos que les entrega el gobierno. ¿Qué opinan ustedes en ese sentido también? Como le digo, no es que, aunque la Constitución y la ley lo dicen, no es que las universidades tienen a plena disposición los fondos presupuestarios que les corresponden por el principio de autonomía, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que autorizar los códigos de las partidas para hacer una u otra contratación, para ponerlo en términos gráficos y que la audiencia lo comprenda muy claramente. Si el ministerio no autoriza, al final la universidad tampoco puede contratar. Entonces, le digo, es un círculo vicioso, porque el ministerio dice, es decir, no que gastan, esta ejecución, pero no gastan porque yo no quiero que gasten. Es decir, que esta ejecución del 87% también estaría, según lo que usted nos explica, sería también responsabilidad del gobierno que no aprueba los diferentes gastos que ponen las universidades. Totalmente. Ahora,
considerando que el país y el mundo atraviesan por este tema de la pandemia y que todos los sectores productivos del país se han visto golpeados económicamente, ¿cómo también se podría incurrir en este tema de optimización de recursos? Bueno, yo creo que la universidad sí que tiene un rol aquí. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que después de esta crisis va a haber muchísima gente afectada, especialmente los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora se quedan sin trabajo y además han sufrido pérdidas familiares de salud específicamente, o han sufrido algún tema de salud por la pandemia, o han perdido familiares y aparte no tienen trabajo. Entonces también hay que tener en cuenta no solo la visión puramente económica, sino también una visión social. ¿Qué va a pasar con todos esos jóvenes que estén en la calle? ¿Qué va a pasar, qué va a hacer de ellos? Usted tiene que tener en cuenta que el desempleo conduce indefectiblemente también al aumento de la criminalidad. Entonces hay que ver qué vamos a hacer con toda esa masa de jóvenes que se va a quedar excluido de la educación pública. Y lo único que se me ocurre a mí es que el gobierno, en lugar de golpear a los trabajadores, a los servidores públicos que no pasan de $1,000 de remuneración mensual, a los jóvenes que no tienen trabajo, precisamente en lugar de golpearlos a ellos, debería tomar medidas para paliar la crisis que, digamos, sean más progresivas y no afecten a estos grupos. Y en resumen, debería incorporar a toda esa larga masa de jóvenes que va a quedar sin estudios al sistema universitario. Es decir, hacer exactamente lo contrario a lo que están haciendo ahora. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo ejecutarlo ya en la práctica? Bueno, sencillo. El tema es, en primer lugar, devolver esos 100 millones, sentarse con todos los rectores de las 32 universidades a conversar y comenzar a ver cómo ampliar las matrículas y hacer programas híbridos de educación. Pero para eso se tiene que contar con recursos materiales, para comprar tablets, para contratar más profesores y para acoger a esa gran masa de gente que se queda fuera del sistema universitario. Las dos cosas están concatenadas. La única forma de que la universidad pública aumente su capacidad y aumente su investigación y aumente su prestigio es también con el presupuesto que le corresponde. Andrés, el 28 de mayo es la audiencia pública. Nos ha señalado que precisamente está esta fecha ya establecida. ¿Qué es lo que ustedes esperan durante esta audiencia? Bueno, en esta audiencia lo que se va a realizar es un debate principalmente entre las partes procesales, los amicus curiae y también el gobierno representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Educación Superior. Luego de esto, la Corte se va a tomar un tiempo para deliberar y dictará la sentencia, esperemos, en un par de semanas, ¿no? Pero lo interesante va a ser, principalmente desde mi punto de vista como abogado, ver con qué va a salir el gobierno para justificarse, porque yo le digo, esto no tiene justificación. La ley y la Constitución son explícitas al respecto. Entonces, mi interés principal es ver con qué cara se van a justificar. Ahora, después de esta audiencia del 28 de mayo, en caso de que no resulte una audiencia favorable, ¿qué otras alternativas tendrían ustedes? Bueno, en caso de que la Corte no nos dé la razón, aunque sinceramente lo veo improbable por lo groseramente inconstitucional de la acción de gobierno, nos quedarían las vías internacionales. Podríamos concurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra una demanda en contra de Ecuador. Y una vez, si es que de lo contrario, ¿no? Sale una sentencia favorable, lo que esperarían es ya el retorno de los recursos. Por supuesto, de inmediato, porque esos recursos, insisto, ya estaban disponibles en el sistema de las universidades. Y lo único que tiene que ordenar la Corte es que se restituyan las situaciones, la situación al estado anterior. Y yo creo que los estudiantes, digamos, con buenas razones, están saliendo a protestar a nivel nacional, porque perciben que la crisis de la pandemia y la crisis del Ecuador, que insisto, no solo es producto del COVID-19, sino que también es imputable directamente a Lenín Moreno y al resto del gobierno, pues les afecta directamente a ellos y solamente a ellos, ¿no? Somos las clases medias, las clases bajas, las que estamos sufriendo principalmente las consecuencias económicas del gobierno.
y por tanto yo entiendo que los jóvenes estén saliendo a protestar a nivel nacional y sí temo que en caso de que no se solucione esta cuestión como corresponde en derecho, exista alguna especie de revuelta, que no sería lo idóneo para el Estado de Derecho en Ecuador. Bien, muchas gracias, Andrés Cervantes, abogado de los estudiantes y profesores de la Universidad de Guayaquil y también de la ESPOL, hablando sobre los recortes a los presupuestos de las universidades. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ilrat. Buen día.